¿Te urge una lanita? Te voy a contar cómo usar una técnica de Ken Honda que se llama Happy Money, que me produjo 150,000 pesos rápido cuando más me urgían, cuando me hacían mucha falta, y te voy a decir paso a paso cómo le hice para que también lo hagas tú. ¡Qué húbole! Yo soy Ferk y lo mío es poner a prueba todas esas cosas que dicen que van a ser posible lo imposible para que no nos anden viendo la cara de ya sabes qué. Hace unos cuantos ayeres estaba yo haciendo un proyecto musical bien padre que tenía que hacer videoclips, discos, cosas, redes sociales y demás para hacer una gira nacional por todos lados cantando cosas bien bonitas que me quedaron bien chido, que nadie peló nunca, pero esas. Y la onda es que se empezó a poner más caro cada vez y se me pasó de presupuesto por 150,000 pesos. Claro, no me regañen, eso quiere decir que lo planeé bastante mal, pero pues me urgían 150,000 pesos porque si no estaba la mitad de mi proyecto, ya había metido todos mis ahorros y todas mis cosas para tratar de salir adelante y según yo con esto iba a tener mucho dinero, iba a hacer giras y tener muchas novias, lo cual no sucedió, pero al final pues ni modo de dejarlo a la mitad, entonces tenía que conseguirlos a como diera lugar. En mi desesperación y mi estrés decidí relajarme y por cosas de la vida, del destino, llegó a mi vida un libro que se llama Happy Money, o sea, dinero feliz, de un cuate que se llama Ken Honda. O sea, este cuate es un japonesito que es bien zen y que medita, que trae todo ese rollo, pero además es millonario. Entonces está bien padre porque habla de todo este asunto de la vibración, del dinero y de cómo pues no está peleado con la lana, pero también es un cuate que da y que llega y que está bien chido. Y pues como yo soy de esas personas que pone a prueba todas las cosas que lee, que le hacen sentido, pues dije, oye, pues no tengo dinero, vamos a tratar de hacer esto. Sirve que además para el resto de mi vida se me queda una bonita relación con el dinero, porque Happy Money obviamente se trata de que el dinero esté feliz dentro de ti, de tu corazoncito y demás, para que sigas generando más dinero, porque pues si te cae mal el dinero, pues cómo lo vas a traer, entonces mejor que te caiga bien, como si fuera una persona, ¿no? Ni modo que lo trates mal y quiera venir contigo, si lo tratas bien seguro quiere venir contigo y hablé mucho. Y sí, amigo, para ti, y para ti, y para ti, que son unos curiosos que siempre me dicen, pero dime exactamente cómo te llegó el dinero, porque les interesa demasiado saber el cómo. No es importante el cómo, lo importante es que esté manifestado, pero les voy a contar cómo. Llegó a mi vida un alumno de canto en ese entonces, que ahora por cierto es mi mejor amigo y mi socio, pero en ese entonces no era ni mi socio ni mi mejor amigo, solamente quería aprender a cantar. Y cuando le conté en el aprieto en el que estaba metido, es un cuate además de bastante bajos recursos, o sea, en ese entonces ganaba muy poca lana, no tenía ahorros, etcétera. De veras es un cuate que mis respetos, es de esos angelitos que te pone la vida, ¿no? Le conté mi situación, le enseñé mi música y me dijo, oye, yo siempre quise ver cómo se hace un disco, cómo se hace un video y cómo se hace una gira y además quiero aprender a tocar la guitarra eléctrica y todo, pues déjame darte una parte de la lana, ¿no? Y yo, güey, pero ¿de dónde la vas a sacar o cómo le vas a hacer, güey? Conclusión, me dijo, que no te importe, güey, yo voy a conseguirla. No consiguió los 150, pero consiguió 100,000 pesos y lo sacó con un crédito en el banco. O sea, yo estaba súper en desacuerdo porque en la música normalmente es un riesgo muy grandote, o sea, es como difícil. Hay negocios donde está mejor pedir un crédito que en negocios donde pues igual y no jala nada y nadie quiere oír tu música o lo que sea, ¿no? O sea, la música sí es un riesgo muy alto, es difícil medirlo. Pero pues no me peló así como es él y entonces me dio 100,000 pesotes y me solucionó la vida y claro, de ahí en adelante se volvió mi socio en todo y además me acompañó en todo y los dos perdimos todo el dinero juntos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo conseguimos. Los otros 50,000 pesos también llegaron de una manera muy milagrosa, porque en ese entonces yo había conseguido equipo como parte de mis gastos para hacer mis propios videoclips, porque si no te sale carísimo estar contratando a alguien y todo. Y me puse a aprender a editar videos y todo, entonces yo ya era buenazo para hacer videos. Una amiga artista se enteró que yo soy muy bueno, o que era bueno, me estaba haciendo bueno para hacer videos, y entonces me dijo, oye, yo tengo este proyecto, ayúdame, grábame y no sé qué. Ella sí tenía mucha lana, se había casado con un cuate que tenía mucho dinero, le andaba patrocinando en su carrera, y entonces me dieron los 50,000 pesos que faltaban por un intercambio de trabajo, que la neta, pues estuvo de pelos, o sea, me tomó como 3 días hacer su video, 4, y entonces ya gané los otros 50,000 que me faltaban y ya tenía mis 150. Así llegaron para todos los curiosos que siempre me dicen cómo llegó el dinero. La onda es que yo estuve aplicando todo lo que aprendí de Ken Honda unas 2 o 3 semanas antes de que esto sucediera y te voy a explicar paso a paso cómo es la onda. El paso número 1 se llama in and out, o sea, dentro y fuera agradecido. O sea, agradecer cada peso que entra y sale de tu vida. Ken Honda te diría que digas arigato,
por cada vez que recibes o gastas dinero. Pero yo lo apliqué, lo cambié, lo modifiqué y en vez de arigato dije gracias. Si hablas inglés puedes decir thank you o thanks o I'm so happy. Pero no importa, lo importante es que cada vez que llegue dinero, por más chiquito que sea, Ken Honda dice en su libro que así te encuentres una moneda de 1 centavo tirada en la calle, digas gracias. Es abundancia, ¿no? Y cada vez que gastes digas gracias. Lo convertí en algo de abundancia para mí, etcétera, etcétera. Entonces, arigato, gracias, cada vez que entra y cada vez que sale. Y si lo practicas está bien padre, porque todo el día estamos gastando dinero. Ya sé que estés pagando tus impuestos, tus cosas, lo que sea, hasta en lo que no te gusta, como pagar impuestos, creo, pues hay que decir gracias. Y para cuando vas al súper y cuando le pagas al jardinero y cuando recibes un dinerito y te pagan un poquito de algo y te dan una propina, aunque sea chiquita, no importa, gracias, arigato. El paso número 2 se llama me caes re bien. Y este paso tiene todo que ver con dejar de sentir que el dinero es the root of all evil, o como dicen, es la cosa de todos los males, así de que todos los males vienen del dinero, o el dinero no queda de los árboles, o el dinero hace que la gente se convierta en mala onda. Y no es cierto, la gente que es mala onda con dinero, era mala onda sin dinero. Lo que pasa es que el impacto que tenía, pues se veía menos, pero la gente que tiene lana y es mala onda, es porque ya era mala onda. Hay muchísima gente con muchísimo dinero que es muy buenísima onda, si no, pregúntele a Carlos Elías Ayub, que se me hace que es buenísima onda ese cuate y yo creo que tiene mucho dinero. ¿Ven? Hay gente chida. Para esto hay que hacer las paces con todas esas cosas que nos fueron enseñando, de como que el dinero es algo a lo que nos cae mal, o que nos da miedo, o que no queremos ver, o etcétera, etcétera. Pero no, yo lo que empecé a hacer, que dice en el libro, es ponle un lugar especial, cómprate una cartera bonita, este es el lugar donde va mi dinero, mira, ay, qué padre, pues ahí vive. O sea, como que llénalo de buena vibra, quiérelo. Háblale bonito, cuídalo. Cuando se va, dile, oye, qué chido que te vas, qué chido que vienes, está padre, es parte de la vida, así fluye la onda. Qué chido que te tengo para comprar este teléfono con el que estoy grabando, este micrófono con el que estoy hablando. Qué padre, pues el dinero lo convertí en cosas que uso, miren mi ropita, etcétera, ¿no? Cuando realmente alguien te cae re bien y lo amas re bien, pues lo dejas ir, lo dejas libre, lo dejas que se vaya, porque sabes que va a volver. ¿No? Porque si le caes bien va a volver. Claro que si lo tratas mal, pues seguramente no va a querer volver. Por eso a la novia, trátala bien, porque si un día la dejas ir con sus amigas y la tratas mal, no va a regresar, o se va a quedar a vivir en casa de su mamá, se va a regresar con ella. Pero si la tratas bien, seguramente regresa a tu casa contigo. Creo que además hay que hacer las paces ya, de plano, con que el dinero sí es bien importante. Por más que digan que no, es bien importante porque es la manera energética que encontramos los humanos para intercambiar valor, bienes y cosas chidas. O sea, cada vez que lo gastas, lo intercambias por un servicio de internet, de teléfono o de algo, ¿no? O sea, por algún servicio. Imagínate que ahorita estuviéramos haciendo trueques. O que tuvieras que estarte yendo a cazar para poder comer. Pues no, o sea, vas y te compras un pollo en algún lado. Y entonces hay que hacer las paces. De hecho, los gobiernos, parte importantísima de lo que hacen, pues es administrar la lana que nos van quitando a todos. Y si lo hacen bien, pues la gente está contenta. Y si lo hacen muy mal, como en México, pues la gente está muy enojada. Eso es lo que pasa, pero no pasa nada. O sea, de eso se trata. Es muy importante el tema del dinero. Y hay que entender que así es, que sí es importante en nuestras vidas. Hay que hacer las paces con eso ya. Eso de, ay, a mí el dinero no me interesa. O sea, yo con poquito tengo. O sea, no, yo con lo que... No, güey. O sea, sí nos interesa, güey. Porque además el dinero nos da libertad, nos ayuda a sentirnos en paz. Mira, si tienes dinero para pagar la enfermedad de un familiar o de un ser querido, estás con más paz que si no lo tienes, y es la verdad. Si tienes dinero para sobrevivir el mes que entra, o si ya tienes ahorros para sobrevivir el resto del año sin cambiar tu estilo de vida, también tienes más paz. O sea, tener dinero sí te da paz, sí te da libertad. Si ahorita me quiero comer una pizza y me la puedo comprar, tengo más libertad que si no me la puedo comprar, etcétera, etcétera. El paso número 3 se llama mueve tu lana. Y sí, está muy relacionado con el paso anterior. Tiene que ver con déjala ir, güey, deja que se vaya. Mira, eso no quiere decir que vas a ser irresponsable y que no vas a ahorrar. Lo que pasa es que es muy diferente ahorrar con algún objetivo
invertir en algo, etcétera, gastarte algo a veces para divertirte o en algo a veces trivial, porque querías unos calzones morados, bueno, pues cómprate unos morados. Lo importante es, no vas a maltratar tu dinero, no lo vas a malgastar a lo idiota, pero sí déjalo ir, o sea, deja un porcentaje que se vaya para que regrese y sé buena onda con él, también cuídalo, etcétera, pero no te aferres como loco, porque cuando te aferras como loco, ¿qué estás vibrando? A ver, estás vibrando ausencia, estás vibrando escasez, estás vibrando, y si no llega más, mejor lo cuido. Y digo, pues no manches, o sea, un decreto de fe. ¿No? Que como, he hablado mucho de decretos, pero un decreto de fe es hacer algo, es, ok, me gasto este dinero, porque sé que va a llegar más. Ahora, no te gastes todo, no seas güey, paga primero lo más importante. Primero paga el seguro de vida y de gastos médicos de toda tu familia y luego pagas tu borrachera. O sea, sí paga primero las cosas importantes, después pagas el viaje a Acapulco o a Disneylandia o a donde quieras, pero primero paga las cosas importantes, los impuestos, lo que te puede meter en un problema. De veras, eso da paz. Es súper importante estar moviendo el dinero porque el dinero es un flujo que va y viene, como toda la energía. La energía no le gusta estar estancada. Cuando se estanca la energía, ¿qué tienes que hacer? Pues moverla. Por eso el agua estancada se pudre, el agua se tiene que mover y entonces se va limpiando y llega nueva y así sucesivamente, ¿ok? ¿Eh? Recuerda que lo más importante del dinero y para lo que realmente queremos el dinero es para que estén bien nuestros seres queridos y nosotros. Entonces, eso es lo primero. Si de pronto hay un problema familiar y te tuviste que gastar todos tus ahorros en salvarle la vida a tu abuelita, a tu mamá, a tu perro, quien sea, alguien que quieres mucho, pues para eso es el dinero, ¿no? O sea, ya luego si te sobra te vas de vacaciones, pero lo primero es estar bien todos, que estén bien nutridos, gasten en comida buena, dejen de comer porquerías, etcétera, etcétera. El paso número 4 se llama amigos abundantes. Y sí, hermanos, conseguir amigos que por lo menos tengan una mentalidad de abundancia, que quieran al dinero, que lo traten bien, que traten de hacer negocios, que hagan inversiones, que sean empresarios, aunque sean empresarios chiquitos, de esos que tienen un puestecito chiquito, pero le echan ganas y están tratando de crecer y están viendo qué hacer y estudian y ven y hacen y no de los que se quejan todo el día de es que no hay dinero, es que el gobierno, es que la. O sea, esos no te sirven porque cuando tienes muchos amigos que hablan de una manera negativa al dinero, pues empiezas a actuar como ellos, porque todos tenemos este rollo de que empezamos a actuar como las personas que están más cerca de nosotros. Acuérdate que tú ganas y piensas el promedio de lo que piensan y ganan las 5 personas más cercanas en tu vida. Por eso es bien importante que te fijes con quién diablos te casas, porque es con la persona que más estás. Si no cree en tus sueños, si piensa completamente diferente, pues entonces tienes un reto cañón, porque tú quieres vibrar alto en el dinero y happy money y yo sí puedo y tururú y estás con alguien que piensa completamente al revés y habla completamente al revés y vibra completamente al revés, pues entonces traes un reto así como que bien imposible. Si en tu círculo no encuentras personas que tengan esta visión que tú tienes para que crezca la lana, pues ya existe YouTube, puedes aprender mucho de muchas gentes. ¿Dije gentes no, o sea, gente ya es plural, entonces persona es personas, pero gente no es gentes. Ok, disculpen. Lo que estoy tratando de decir es que en las redes sociales ya hay un montón de información y personas que sí piensan como tú quieres pensar, que además te enseñan, comparten, hablan y todos como yo, que por lo menos estoy intentando, ¿no? Pues de esas personas, pues rodéate más, ve más videos de eso, y ya lee libros de ese tipo de gente que admires, etcétera, y entonces así, pues, como que suples un poquito el rollo de que a lo mejor a tu alrededor todo el mundo es muy negativo con lo del dinero, ¿no? Y trata de no hablar de dinero con las personas negativas de dinero, hablen de otras cosas, hablen de fútbol, espero que no sean negativos con el fútbol, pero hablen de lo que sea, de las plantitas del jardín. El paso número 5 se llama confía. O sea, quiere decir que tienes que estar pidiendo fiado cada vez que puedas. No es cierto. Esta parte de confiar está muy relacionada con los otros pasos. Porque, ¿para qué quieres confiar? A ver, pues quieres confiar que va a volver a ti porque lo amas y porque te ama y porque es parte de la vida y porque tú tienes una energía abundante, económica y que va a estar volviendo. Tienes que confiar que cuando gastas estás generando un bien para los demás
y entonces ese bien te va a regresar a ti, porque tú le estás haciendo una bendición a alguien más cuando gastas dinero. No importa a quién le des tu dinero ayudó a pagar el salario de alguien que luego lo cambió para otro servicio, para otra cosa que necesitaba, para las medicinas de su mamá, para que comieran sus hijos, etc. Entonces, siempre el dinero que tú gastas va a las manos de alguien más y es una bendición que le estás dando a alguien más. Entonces, ¿por qué no tendría que regresarte esa bendición a ti? Confía. Si estás en este momento aquí, viendo este video en un dispositivo móvil, quiere decir que de entrada has tenido la suficiente abundancia toda tu vida, por más carencia que sientas que tienes, para seguir vivo. O sea, has tenido las medicinas necesarias para seguir vivo, la comida necesaria para seguir vivo, con carencias y con lo que quieras, pero aquí estás. Y hasta tienes un dispositivo móvil donde me estás viendo y me estás escuchando, etcétera, etcétera. Entonces tienes que pensar mucho en eso, que si eres una persona abundante, que sí has tenido mucho dinero y que sí tienes una relación chida con la lana, que puede mejorar y que la puedes multiplicar y que puede tener más cosas, está bien. A lo mejor hay que aprender 2, 3 cositas. Ponte a ver videos de YouTube de gente, de empresarios chidos que te digan qué hacer. No todo se trata de manifestar y que me llegue así mágicamente. Se trata de pensar diferente, vibrar diferente, sentir diferente, hacer cosas diferentes para que pasen cosas diferentes. Te voy a dejar aquí una meditación que hice especial para mejorar tu relación con la lana. Aquí la tengo. Esa está bien padre. De veras, a mí me ha ayudado mucho. Porque todos tenemos que mejorar siempre, constantemente, por más dinero que tengas, la relación con el dinero. Hay que estar felices y tranquilos. A mí nunca me falta. Siempre hay, no hay pedo. Así, relajado. Esta meditación está bien buena. De veras, te la recomiendo. Y bueno, pues hoy aprendimos estos 5 pasos que extraje del libro de Happy Money, o sea, Dinero Feliz, de Ken Honda, que por cierto el libro por ahí te lo recomiendo muchísimo, sí está padre, yo creo que ya está en español, espero, pero ya debe estar en español. Entonces, pues ahí búsquenlo, y si no, pues aprendan inglés y luego lo leen, porque eso también está chido, muchas cosas están en inglés. Y mira, yo lo hice jugando y me generó 150,000 pesos en menos de 2 semanas o 3 semanas, o sea, realmente muy rápido y pude hacer mi sueño realidad. De veras se las recomiendo, cabrón. El paso número 1 se llama in and out agradecido, o sea, decir arigato cada vez que venga y se vaya la lana, venga y se vaya la lana, porque tiene que fluir como un río y si no fluye es que está detenida y se va a pudrir o podrir. Bueno, eso, se va a echar a perder ahí. Número 2, me cae re bien. Hay que sanar las heridas financieras y pensar del dinero diferente. No es lo que hace que todo mundo sea malo. No, el dinero no transforma a las personas y las hace malas. No, las personas malas con dinero pues llaman más la atención, eso es todo. Pero si tú eres bueno, puedes ser muy bueno con el dinero. Si no, ve a todos esos cuates que les ultra mega sobra la lana como Bill Gates y muchísimos como Einstein al final de su vida, que de pronto ya lo que hacen es que se dedican a hacer altruismo y a compartir sus miles y miles y miles de billetes. O sea, si hay gente que hace las cosas chido. Unos harán bombas y otros intentarán mejorar la vida de la gente en el planeta. Número 3, mueve tu lana. Eso no quiere decir que seas irresponsable con la lana, pero sí quiere decir que la muevas, que la hagas, que la disfrutes, que sea parte de tu vida, que vaya y venga, que fluya como el río que debe ser. Número 4, amigos abundantes. Si tienes amigos abundantes, ya tienes la batalla ganada. Tienes que buscar personas que piensen chido como tú quieres pensar, así, que tengan eso que tú quieres tener, que hayan pensado eso que tú quieres pensar, que para que te lo implanten en tu cabeza y que ni cuenta te des y que de pronto ya estés haciendo lo mismo que ellos y seas igual de positivo y de chido y abundante. Esos búscate. Confiar, hay que confiar en la vida, confiar en que todo es perfecto, en que las cosas vienen, las cosas van y que ya tienes muchas cosas, muchas bendiciones y que te mereces más y que está padre. Entonces hay que confiar que la lana va a llegar, ¿ok? Si te da flojerita leer este libro de Ken Honda que se llama Happy Money, pues ya no lo leas, ya medio te lo resumí, lo más importante aquí está. Y bueno, estos 5 facilísimos pasos del libro Happy Money de Ken Honda se jalaron, me produjeron 150,000 pesos cuando menos me lo esperaba, de una manera mágica, maravillosa, en el momento justo. No tuve que detener nada de lo que estaba haciendo y logré hacer mi proyecto y me encantaría que me cuentes tú cómo has manifestado dinero, cómo le haces, tú qué piensas de este libro, si ya lo habías oído, si no lo has oído, etcétera, etcétera. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. La onda es que hagamos una comunidad de manifestadores que nos andemos comunicando y pasando tips de qué funciona y qué no funciona, cómo le hicimos y cómo no le hicimos, para ser más felices y echarle ganas, de eso se trata, ¿ok? Y no me despido sin antes decirte que soñar no cuesta nada. En una de esas, haces posible lo imposible. Siente la energía con el beat.